A veces vemos las piedras sin vida de unos restos arqueológicos y nos cuesta mucho imaginar la vida humana que esconden la frialdad de esas piedras. Nos cuesta mucho entender cómo eran los chillidos de los niños que jugaban, las cerámicas en las que cocinaban la comida, los muebles en donde guardaban los secretos. De eso se cuidan los arqueólogos, de explicarnos la vida entre los restos materiales. Explicar las formas de vida de los seres humanos a lo largo de la historia ha sido el objeto de trabajo de nuestro invitado. Este fue el camino inicial que eligió en sus estudios, pero en las aulas de los institutos descubrió otras vidas diferentes. La de los adolescentes que quieren saber y a los que les brillan los ojos ante cualquier descubrimiento. En el mundo de la didáctica de la historia encabezó proyectos innovadores que cambiaron la forma de enseñar la historia en este país. La historia que respondiera a preguntas, no una historia que se aprendiera de memoria, una historia que hablara de los hombres y las mujeres, de todos los hombres y las mujeres. Y en este recorrido polifacético entró también en el mundo de los museos. Ha enseñado en la Universidad de Barcelona que un museo no es simplemente una acumulación de objetos, que todos los museos tienen algo que enseñarnos, que tan importante como conservar las piezas que contienen, deben enseñarnos las formas de vida que representan. Los objetos, la vida material, la vida cotidiana, nos enseñan mucho más que las listas de reyes y las batallas, porque la historia de la humanidad cobra una dimensión didáctica, intelectual y filosófica, más allá de un examen de selectividad. Joan nos ha enseñado cómo se alimentaban nuestros antepasados, cómo vestían, en definitiva, cómo vivían. A través de su trabajo museístico ha conseguido explicar una historia más empática, más entendible. De todo esto vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. De todo esto vamos a hablar con Joan Santacana. Educahistoria. Laboratorio de Didáctica de la Historia. Buenas tardes y bienvenidos a La Historia para Todos en las conversaciones de Educahistoria. Hoy tenemos con nosotros a Joan Santacana, que es profesor titular de la Universidad de Barcelona y que ha sido consultor de diversas empresas del sector editorial en didáctica de la historia, de museos, de producción audiovisual, y está especializado en museografía didáctica e interactiva. Es autor de numerosos proyectos de museos, centros de interpretación e intervenciones de espacios arqueológicos, y tiene una gran experiencia editorial. Ha desarrollado diversos libros de edición, de texto y colecciones diversas, y nos vamos a centrar en tres grandes áreas de su conocimiento, que sería la didáctica de las ciencias sociales, la arqueología ibérica y protohistórica, y la museografía didáctica y la didáctica del patrimonio. Buenas tardes, Joan. Bienvenido a Educahistoria. Muy buenas. Mira, vamos a empezar un poco hablando de didáctica de la historia, porque tú eres, ya tuvimos una conversación con Chimo Prats, y eres uno de aquellos aventureros que os lanzasteis a cosas como Historia 1316 o Germanías, o incluso aquella gente que de la editorial Acal, que hizo unos materiales innovadores. Ahora los libros de texto han cambiado muchísimo. Tú has participado en muchos libros de texto, pero yo no sé si han mejorado mucho la técnica, es decir, las fotografías son más bonitas, los dibujos, pero la didáctica han mejorado mucho, o son no tienen una didáctica tan activa como aquellos primeros movimientos. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, los libros de texto es un tipo de material que es poco adecuado para la escuela actual. En el fondo nacen, en el siglo XVIII nacen los libros de texto, ¿no? Y, y entonces la idea era recoger en un solo manual o en algunos manuales todo lo que la escuela podía enseñar. Esto hoy ya no es así. Es decir,
el aprendizaje a través de libros de texto empieza a ser un aprendizaje desfasado. Por lo tanto, adecuar los libros de texto al contexto actual es muy difícil porque no son materiales pensados precisamente para ese contexto. Los libros de texto actuales, a diferencia de los que, por ejemplo, yo empecé a hacer hace 25, 30 años, o los que se hacían en España, la única diferencia es densidad. Es decir, los libros de texto actuales son muchísimo menos densos de contenidos y quizá más prolijos en ilustración, ¿no? Pero la idea es la misma, la mecánica es la misma y por lo tanto yo pienso que personalmente que es un instrumento caduco, es un instrumento para la escuela de ayer, no es un instrumento ni tan siquiera para la escuela de hoy y por supuesto desaparecerán en la escuela de mañana, no Y Joan, tengo la absoluta seguridad, ¿eh? No les veo futuro tal como están concebidos. y Joan, pregunta obligatoria, escuchándote hablar de esto. Si el libro de texto es algo un poco caduco, al menos tal y como está conceptuado en un sentido estándar, digamos, ¿cuál es el futuro de la didáctica en la historia y las ciencias sociales? ¿Por dónde crees que sí que pasa? Sí, 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 cierto. Esta pregunta venía sí, después de lo que yo había contestado. Pero vamos a ver. Hoy las fuentes de conocimiento ya no suelen pasar de forma exclusiva a través del papel, sino a través de los formatos digitales. Entonces, vamos a ver, cuando un adolescente hoy tiene en la mano un smartphone, en el fondo lo que tiene en la mano es la biblioteca más grande del mundo, el atlas más impresionante que jamás se haya podido concebir, tiene la colección de obras de arte más impresionante que existe, tiene la posibilidad de conectar con individuos en fin, en todo el planeta. Por lo tanto, ese instrumento es un instrumento que desde el punto de vista del conocimiento, sus posibilidades son enormes. Por otra parte, él sabe, y lo sabemos todos, que de adulto yo no sé qué oficio hará, ni qué estudiará, ni qué será, y él tampoco lo sabe, pero algo sí sabemos, él y yo, y es que haga lo que haga, necesitará conectarse en la red. Y esto lo hará a través de una maquinita como las que hoy, en fin, tienen casi todos, o lo hará a través de un sistema que puede variar en las formas, pero no variará sustancialmente en el fondo, ¿no? Por lo tanto, la escuela del mañana, y yo pienso que la de hoy, es una escuela en la que la información pasa a través de las redes. Es por eso es muy importante que la escuela pudiera formar a sus miembros en el manejo crítico de las redes. Este es el problema, ¿no? El rechazo que muchos docentes tienen por ese tipo de intermediación, que son los smartphones y las pantallas, es un rechazo que en el fondo se basa en dos cosas, ¿no? En primer lugar, se basa en los prejuicios que tenemos ante toda novedad, ¿no? Es el mismo rechazo que había frente al tren, ¿no? Cuando salió el ferrocarril, en fin, decían que la velocidad volvía locos a la gente, provocaba locura, etcétera, etcétera. Era un rechazo a la novedad. Y luego hay otro prejuicio y es que es un elemento de corrupción para los jóvenes, lo utilizan mal. Bueno, claro, lo utilizan mal porque la escuela todavía no se ha centrado en utilizar esto de una forma eficaz. ¿Eh? Por lo tanto, yo estoy convencido de que el futuro pasa por ahí, no pasa por libros de texto. Y esto en la mayoría de las disciplinas. No puedo imaginar aprender idiomas, no puedo imaginar sin
conexiones en Internet, hablando con gente de la otra parte del mundo, no lo puedo imaginar. Igual me pasa con la geografía. Enseñar geografía con un mapa de papel impreso, cuando tú puedes acceder a ver la casa de mi amigo o de mi amiga que está en Nueva Zelanda y puedo ver no solo la casa, sino que casi puedo, en fin, pasearme por su calle. Entonces, me parece que este es el futuro. Por lo tanto, el libro de texto a los alumnos actuales es que hay un porcentaje de alumnos que ya les repugna el libro de texto. Mira, Joan, yo creo que una de las cosas que, digamos, de las metáforas que yo pongo, es que para mí la entrada en Internet es un poco como la primera vez que entras en la Biblioteca Nacional, que tú te quedas asombrado de la cantidad de cosas que hay, de la cantidad de libros que hay, y el grave problema que yo, por lo menos la primera vez que entré, es que dónde empiezo a buscar, porque es tan grande. Y Sí, entonces nos estamos, yo creo, en la escuela centrando mucho digamos, en tener miedos de dónde está la información y no en enseñarles a saber seleccionarla, ¿no? A saber buscarla, a saber utilizarla, porque cualquier búsqueda por internet te salen 2 o 3 millones de páginas. Entonces tú no vas a leerte 3 millones de páginas de un tema y tendrás que elegir las 10, 15, 20 y tendrás que tener criterio, ¿no? Y claro, como el libro de texto es mucho como un manual de instrucciones, si voy a la página 33 es lo que tengo que hacer en el ejercicio 2. Yo creo que en el mundo de Internet los alumnos tienen que aprender técnicas diferentes, ¿no? sí. Pero vamos a ver, el problema de utilizar Internet como elemento educador, eh, vamos a ver, todo hay que aprenderlo. Todo hay que aprenderlo. Nuestros alumnos, nuestros adolescentes y a partir de los 10 o 12 años utilizan el teléfono de una forma habitual para las operaciones que en el fondo los adultos les conducen. Es decir, ellos ven a sus papás y a su mamá chateando, ellos ven cómo miran en las redes, cómo están enganchados con las redes, etcétera. No, no es fácil que los vean trabajar utilizando las redes. Por lo tanto, en la infancia y en la adolescencia, muchas veces nosotros un poco jugamos a lo que luego seremos, creemos que seremos de mayores, ¿no? De adultos. Yo jugaba con soldaditos porque, bueno, porque en mi sociedad ya, yo pasaría una temporada siendo soldadito, ¿no? Y las niñas jugaban a muñecas por una razón similar. Entonces ellos juegan, utilizan esto, lo utilizan como los adultos lo solemos utilizar, pero no sin ningún tipo de... La escuela no les proporciona ninguna formación sobre eso. Pongo un ejemplo. Yo estuve, bueno, ahora no viene el caso, pero estuve en Israel no hace mucho y luego tuve ocasión de hablar con gente que estaba dedicada al mundo de la docencia, e incluso con adolescentes. Eh, Vamos a ver, a ellos se les enseñaba a programar algoritmos. ¿Por qué se les enseñaba? ¿Por qué a los 12 o a los 13 años ya creaban algoritmos? Bueno, pues la razón es muy simple, porque toda nuestra vida a través de las redes está gobernada por algoritmos, ¿no? Entonces, bien, si todo está gobernado por algoritmos, si yo desconozco los algoritmos que me guían, que me conducen, yo seré víctima de ellos, ¿no? La única forma de ejercitar el pensamiento crítico es justamente aprender a utilizar bien las redes. Mucha gente dice, hace una afirmación y dice, lo he visto en Internet. Bien, ¿qué deberíamos decirles a estos conciudadanos? Le deberíamos decir, mira, en Internet está esto y todo lo contrario.
está lo que tú has visto y todo lo contrario de lo que tú has visto. El problema es saber seleccionar. Este es el problema y esto es lo que es importante enseñar, ¿no? Mientras la escuela no enseñe esto, no tendremos una ciudadanía crítica. Todo lo que, gran parte de los problemas que están ocurriendo hoy en nuestro mundo, yo pienso sinceramente que se deben a que ha irrumpido un nuevo medio en el sistema de comunicación humana, el sistema de relación, un medio nuevo, poderosísimo, mucho más poderoso que todos los demás, de una alta eficacia didáctica, el cual no sabemos controlar. Este es nuestro problema, ¿eh? Nosotros sabemos controlar otros medios, pero este todavía no. Y pasará un tiempo hasta que la escuela no abandone los prejuicios y empiece a, a abordar ese tema de una forma seria. Eh, Joan, para enlazando un poco también esto que decías, ¿no? Y para también pasar de un bloque a otro, hemos hablado un poco de didáctica de las ciencias sociales, de el valor caduco de los libros de texto y estas cosas. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Precisamente en este mundo de Internet, precisamente en este mundo virtual, ¿qué importancia tiene la historia de los objetos? ¿Qué importancia tiene el patrimonio en la explicación de la historia en un mundo tan virtual? Sí, buena pregunta. Veamos, nosotros vivimos en un mundo virtual. Me explico. Yo bebo o veo, bueno, bebo un vaso de leche que tiene la textura de la leche, el color de la leche, incluso el sabor de la leche, pero que probablemente no es leche, ¿no? Yo veo unas personas con unos rostros bellísimos, etcétera, y que probablemente son el producto de múltiples retoques hechos a través de las redes, en fin, a través de programas de retoque de imagen. Es decir, nosotros vivimos, veo noticias, yo me comunico con el mundo a través de una serie de imágenes, ¿no? Que a mí me proporcionan, pero qué sé yo si son, cuando a mí me enseñan una imagen de la frontera turca hoy, perdón, de la frontera Por polaca acá. hoy, bueno, todo me llega a través de las redes. Es fácil que me engañen con imágenes de ese tipo. Entonces, vamos a ver. En ese mundo virtual en el que vivimos, el museo que representa. El museo representa, los objetos del museo representan lo tangible. Es decir, en el fondo, el objeto es algo que está allí y que es el testimonio de lo que ocurrió. Porque el pasado, la historia es el estudio del pasado, ciertamente, no solo del pasado, pero sí del pasado. Eh, claro, el pasado no existe, no existe, se fue, desapareció. Y del pasado han quedado restos, ¿no? Han quedado esos objetos, como nos han quedado relatos, algunas veces escritos, ¿no? Es como si, yo a veces lo comento como si hubiese habido un gran happening en el mundo, ¿no? Y bueno, la gente se ha ido y han dejado en el happening pues los restos, restos de comida, las camas deshechas, las botellas de cerveza, las latas tiradas por el suelo, ¿no? Ese happening nos ha dejado los restos. Nosotros tenemos que imaginar lo que ocurrió allí. A veces tenemos testigos, gente que estaba allí y lo escribieron. Y nuestro problema es saber si lo que escribieron es cierto o no. A veces nos lo fotografiaron e incluso nos lo filmaron. Nuestro problema es conocer que también con la filmación se puede, también con la imagen se puede engañar, ¿no? Los objetos que aparecen, los objetos que quedan abandonados en los basureros de la historia, esos objetos no suelen engañar. Es el mundo, son los objetos indudables. Cuando nosotros excavamos un yacimiento arqueológico
Por ejemplo, ahora se ha descubierto algo que hace poco se había, bueno, no se conocía en Pompeya. Fíjate que lleva años, lleva siglos excavándose en Pompeya. Pues bien, las viviendas de los esclavos no se conocían, ahora se conocen, ¿no? Bueno, ¿y qué vemos con las viviendas de los esclavos? Bueno, los romanos, que eran patricios, los que escribían, nos hacen creer o quieren hacernos creer que los esclavos eran gente sucia, gente, en fin, descuidada. Bueno, cuando nosotros vemos dónde vivían, nosotros vemos que eran cuidadosos también, que ellos, que sí, no disponían letrinas, pero ellos se construían sus letrinas, ¿no? No iban a cualquier sitio. Es decir, los restos, junto con los objetos, nos muestran la realidad del pasado. Por lo tanto, esa es la lección que yo creo que sacamos de los objetos, de la didáctica del objeto, ¿no? Y los museos son eso, son contenedores, grandes containers de la historia, pero a base de restos. Y nosotros, nuestra tarea es unir estos restos y darle sentido. Joan es arqueólogo casi de nacimiento. Te ha preocupado mucho el trabajo arqueológico y hay una parte que no sé si podríamos considerar arqueología, pero por ejemplo la comida es una cosa sobre la que has trabajado mucho, ¿no? Tienes un libro sobre el gusto en España, lo sagrado y lo abominable en la cocina de los pueblos prerromanos en España. Eh, ¿Por qué te parece tan importante la comida? Sí, bueno, la comida, eh, comer y dormir lo hacemos todos. Y vestir la gran mayoría, puede que no todos, pero la gran mayoría. Pero comer y dormir lo hacemos todos, ¿no? Yo a veces pienso que nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, ¿no? Y en ese tercio de vida que estamos durmiendo, parece que la historia se detiene, nadie cuenta nada de lo que ocurre mientras dormimos, ¿no? Cuando en la cama ocurren muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, la comida revela muchísimas cosas, igual que el vestido, ¿eh? En primer lugar, nosotros comemos en función de una tradición cultural, siempre, ¿no? Y yo no como ratas, pero podría comer ratas si mi tradición cultural hubiese incorporado la rata como un manjar, ¿no? De hecho, la rata amazónica se come. En cambio, como conejos que no dejan de ser unos roedores de un tamaño mayor, porque mi tradición cultural me permite comer conejos. Yo no como insectos, pero yo sé que en muchos pueblos mesoamericanos y de los pueblos americanos del sur comen insectos y sé también que en el continente asiático se comen insectos. Es decir, mmm, la comida revela tradición cultural, pero también revela idiosincrasia. El mundo se divide en dos grupos de personas, los comedores de carne cruda y los comedores de carne quemada, o muy cocida, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión banal eso de lo crudo y lo cocido, ¿no? Los antropólogos tendrían mucho que decir, tienen mucho que decir sobre eso, sobre esta tradición. Por otra parte, la comida revela también relaciones económicas y comerciales. Nos movemos, es decir, la circulación de objetos, perdón, de cargamentos en la historia, en su mayor parte ha movido comida. Por lo tanto, yo puedo hacer la historia desde arriba, es decir, desde arriba me refiero como es costumbre hacerla, empezando por el poder político, los reyes, las formaciones políticas, luego la economía, y acaba finalmente con, en fin, con las cosas, las menudencias de la historia, es decir, la comida y tal. La puedo invertir, la puedo poner al revés. Pensar cómo comían, cómo vestían y a partir de aquí empezar a deducir cosas, ¿no? Mira, justamente con el doctor Prats hicimos
hace muchísimo tiempo, luego yo he seguido esa línea en bastantes proyectos. Hicimos un estudio sobre enseñar historia a través del vestido. Es sorprendente lo que se aprende y lo que es capaz de enseñar la indumentaria. Los chavales de una clase y preguntarles quiénes son los que no tienen pantalones tejanos. Y no voy a encontrar muchos que no tengan ropa tejana, ¿no? Y esa ropa tejana la tienen porque a mitad del siglo XX, ya en la primera mitad, el primer tercio, unos señores que venían del otro lado del Atlántico y que eran norteamericanos utilizaban ropa tejana, ¿no? Y porque ganaron la guerra, porque si no hubiesen ganado, probablemente esa ropa no la tendríamos, ¿no? Eh, Cuando yo veo la Revolución Francesa y los efectos de la Revolución Francesa, y miro los hombres, no las mujeres, los hombres que gobernaban antes de la Revolución, los veo todos con una ropa de seda, de colorines, todos con unos sombreros como pájaros, todos muy, en fin, como muy, muy vistosos, ¿no? En cambio, yo veo que el tercer estamento, la burguesía, estaba obligada a ir a los estados generales vestida rigurosamente de negro. Muy bien, cuando la revolución triunfa, los hombres con manguitos de oro, dorados, son los conserjes de los grandes hoteles, del Ritz, de los grandes hoteles. Y estos señores que iban de negro y que ocupaban los escaños del tercer estado, ahora son los ejecutivos de los bancos. Es decir, el vestido es significativo, ¿no? Entonces, eso que ocurre con el vestido ocurre exactamente igual con la comida. Por lo tanto, sí, yo pienso que el comer y el vestir, como tantas otras cosas, nos introducen, son formas de introducirnos en la intrahistoria, en la parte interna de la historia. Y para terminar con esa pregunta, os diría que enseñar historia a través de la comida y a través del vestido es una de las formas más eficaces didácticamente. Más eficaces porque son cosas concretas. Además, son cosas que despiertan curiosidad, ¿no? Saber, vamos a ver, yo cuando veo que en 1812 o 13 en Barcelona, un noble, el barón de Maldá, que era acérrimo enemigo de Napoleón y de la Revolución Francesa, como buen noble catalán de la época, ¿no? Pues bien, ese noble, cuando los franceses se van, les grita diciendo, pues ahora iros a comer patatas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el ejército francés había introducido las patatas. Aquí las patatas era algo que no se consumía, solo en contadas ocasiones, y era un manjar de cerdos, ¿no? Pero el ejército francés comían patatas porque ya desde la revolución se habían introducido en la intendencia. Pues bien, esa introducción de las patatas también tiene un profundo significado. Al principio lo tuvo por necesidad, pero luego fue revolucionario, como también lo fue el café, etcétera, etcétera. Oye, Joan, No sé si te he contestado, me he enrollado Sí, sí, muchísimo, perfecto, pero perfecto. la comida y el vestido son mi tema, ¿eh? no, no, Es que correcto. es un placer escucharte, ¿eh? Mira, Joan, yo quería preguntarte, esto ya es una curiosidad, diciendo esto que lo de la comida es tu tema, ¿cómo es el trabajo arqueológico en la investigación sobre la comida, por ejemplo, de un pueblo prerromano, de los íberos? O sea, es decir, tengo mucha curiosidad por saber cómo se hace esa... cómo consultas las fuentes, cuál es el trabajo arqueológico que hay detrás. Sí, bueno, en eso la ciencia, la investigación ha avanzado muchísimo, ¿no? Cuando yo empecé, esto era todavía algo difícil.
Vamos a ver, nosotros podemos reconstruir, me refiero a las comidas fósiles, porque por ejemplo la comida romana, ya tenemos cocineros romanos que explican los platos, incluso dicen los ingredientes y tal, ¿no? Por lo tanto, en el caso de los romanos, no, me refiero a las comidas fósiles, es decir, prehistóricas, de los íberos, por ejemplo, donde no hay tratados de comida porque no sabemos leer sus textos, bueno, no sabemos traducirlos, ¿no? Vamos a ver, en estos casos nosotros tenemos varios elementos. En primer lugar tenemos la vajilla y el instrumental de cocina. Eh, Esto es muy importante porque la vajilla y el instrumental de cocina nos indican cómo, es decir, nos dan pistas, ¿no? Como que si era hervido, si era frito, etcétera, ¿no? Luego tenemos los restos óseos, triturados, no triturados, temperatura de cocción, eh, en fin, podemos saber también, hoy recuperamos las escamas de los peces y las espinas. Por lo tanto, y también podemos saber cómo, si fueron cocidos, cómo fueron cocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y finalmente tenemos las analíticas. El campo de los análisis en arqueología ha dado un salto de gigante. Vamos a ver, hoy podemos, por ejemplo, conocer a través de los residuos grasos que siempre quedan impregnados los restos cerámicos, la cerámica absorbe grasas, a través del análisis de esas grasas nosotros podemos saber qué ha contenido ese recipiente, cómo, cómo se ha cocinado, ¿no? En segundo lugar, hoy tenemos la posibilidad de analizar el polen y a través del polen podemos saber qué plantas han intervenido en un determinado condimento. Mm, Otro elemento importante es que a través del estudio de los hogares, de los restos de carbón, sabemos qué material se ha utilizado para quemar, qué calorías podían llegar a tener, conocemos sus hornos y por lo tanto podemos cocinar experimentalmente a través de hornos similares. Estas son las técnicas más usuales que se utilizan en arqueología para reconstruir procesos de cocción, procesos de cocinado, etcétera, ¿no? Bueno, y finalmente también cabría decir que en muchas ocasiones tenemos recipientes que por alguna razón han quedado en el suelo con productos dentro y esos productos son perfectamente analizables. De hecho, tú has colaborado en un libro que se llama La arqueología del diablo y que nos ha interesado mucho, porque, claro, el patrimonio yo creo que se ha utilizado también con fines, digamos, con intereses políticos para reafirmar o, digamos, ejercer como superioridad moral en las cuestiones de identidad, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar de ese tipo de arqueología del diablo? Sí, el libro de la arqueología del diablo me surgió por una razón muy simple. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Barcelona, nosotros teníamos en la universidad de aquella época una cierta relación con arqueólogos alemanes e italianos que de vez en cuando además aparecían por ahí, hablaban con nuestros maestros, sabíamos quiénes eran, porque a veces pues eran eminencias en su campo, ¿no? Y nos parecían grandes sabios, y en realidad lo eran. Además, algunos de ellos hablaban español, lo cual nos parecía todavía más raro. Con el tiempo, yo empecé a descubrir que algunos de aquellos sabios que nos venían a visitar durante el periodo del Tercer Reich o de la época del Fascio en Italia, habían sido fervientes nazis o fervientes fascistas.
Bueno, yo al principio pensé que, bueno, que podían ser, en fin, podía ser, podía ser nazi y ser además un buen arqueólogo, ¿no? Como puede ser nazi y ser un buen ingeniero. Y entonces empecé a buscar qué es lo que habían escrito durante el periodo nazi. Y entonces me di cuenta que durante el periodo nazi, la mayoría de ellos habían escrito un tipo de, habían hecho una arqueología basada en falsedades, en mitos que, por lo absurdo que eran, parecía inconcebible que gente tan sabia como ellos hubiesen caído tan bajo a nivel de investigación. ¿Cómo es posible que gente tan sabia diga estas majaderías? Esto es lo que me ocurrió. ¿Cómo es posible que tan buenos arqueólogos como fueron, sin embargo, durante ese periodo, escriben unas tonterías muy difícilmente aceptables desde el punto de vista científico, ¿no? Y es por ahí donde me surgió el libro de la arqueología del diablo. Yo quería saber por qué razón es que estaban convencidos. ¿Qué es lo que mentían? ¿Cuándo mentían? ¿Antes o después? ¿No? Y es entonces cuando uno se da cuenta que la libertad de la ciencia no es posible sin que el individuo sea realmente libre. Es decir, esa gente estaban, sí, no es que mintieran, es que empezaron a verlo todo de forma distinta y durante 5, 6 o más años lo vieron de forma absolutamente distinta. Y esa arqueología para mí es la arqueología del diablo porque servía a un fin, a una finalidad, que era la de exterminar a los o en fin, exterminar o no, pero en todo caso establecer diferencias entre arios y no arios. La exterminación era para los judíos y las razas que consideraban inferiores. Entonces, claro, eh, uno se da cuenta que la ciencia, la arqueología como toda ciencia, tiene sus límites. Es decir, yo puedo encontrar una flauta elaborada sobre un hueso de hace 15.000 años y deducir de ello que alguien tocaba la flauta. También puedo deducir de esa flauta probablemente qué música se podría sonar con una flauta de ese tipo. Y puede que también pudiera saber si esa flauta se utilizaba para algún ritual raro o no, ¿no? Pero lo que yo nunca sabré es exactamente qué tocaban la flauta, qué melodías estaban haciendo y qué pensaban mientras tocaban esas melodías. Es decir, la ciencia tiene un límite. Entonces, entre un cráneo de un judío y un cráneo de un ario, de un supuesto ario, no hay diferencias. No hay diferencias, porque los aspectos culturales, es decir, la cultura, no se transfiere de forma directa sobre el esqueleto y sobre las células humanas. Entonces, esa gente cuando estaba investigando, intentaba probar, trataba de mostrar las ideas que el Führer había escrito en el Mein Kampf, en su libro, que aparecían en la literatura de los grandes jerarcas nazis, no hacían otra cosa que, en el fondo, vender la ciencia, ¿no? Venderse. Mm, yo ahí llego a una conclusión clara y es que cualquier disciplina científica, cuando no hay libertad de investigación, cuando no hay capacidad suficiente para educar a la gente en el pensamiento crítico, entonces puede ser manipulada. Decía que es curioso que, que al final la moral en la ciencia es tan importante, y la libertad y la ética como en cualquier otro aspecto de nuestra vida.
Cambiando también un poquillo de tercio, eh, uno de los problemas que tienen nuestros alumnos con el tema de la arqueología es de poder representar esas piedras que vemos sueltas muchas veces. Sé que tú te has encargado mucho de hacer reconstrucciones virtuales porque, claro, es muy difícil entender cómo era una casa romana si no la ves nada más que con cuatro piedras en la planta, ¿no? Es un gran avance de los arqueólogos actuales poder hacer esas reconstrucciones en 3D virtuales prácticamente como eran en realidad, ¿verdad? Sí, eh, veamos. Eh, una persona que no esté avezada a mirar planos, cuando si yo le enseño el plano de la casa que quizás se va a construir, le va a ser difícil entenderlo. Lo va a encontrar quizá las habitaciones pequeñas, etcétera, ¿no? Y es muy difícil que si la casa es un poco compleja, pueda entender las secciones y en fin, todo. ¿Por qué? Porque descodificar el espacio no es fácil, ¿no? Entonces, cuando la arqueología intenta, los arqueólogos intentan mostrar los resultados de la investigación a partir de su planimetría original, para la inmensa mayoría de los ciudadanos esto no es comprensible. Es más, eh, si yo voy y visito unos restos arqueológicos, ¿no? En el que han vivido la gente durante 1.000 o 500 años, da igual. Vamos a ver, la comprensión de estos restos solo visitándolos es prácticamente imposible. Explico por qué. Porque durante 1.000 años la gente ha vivido, ha levantado muros, los ha derribado, ha realizado, ha excavado pozos, luego los ha tapado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo veo una excavación arqueológica, veo superpuestos infinidad de muros, todos de la misma forma, todos iguales, y se superponen. Y veo pozos en un lugar donde probablemente durante 500 años no hubo pozos, etcétera. Por lo tanto, yo no puedo comprender eso. La única forma que puedo comprenderlo es que me lo muestren con una imagen tridimensional, en la cual se ha intentado reconstruir el aspecto que tenía ese edificio en una fase determinada del pasado, ¿no? Esa es la única forma. Es más, bueno, yo dirigí una tesis doctoral en la que la doctoranda, era una mujer arqueóloga, intentaba ver, demostrar algo que le parecía lógico con yacimientos que son reconstruidos en Europa, al norte del Rin, los yacimientos arqueológicos en gran parte se reconstruyen. Al sur del Rin es más raro, no lo hacemos. Pues bien, ella intentaba demostrar que los yacimientos arqueológicos que hay al norte del Rin se comprenden mucho mejor que los que hay al sur del Rin. Bueno, esto a mí me parecía un poco de entrada una perogrullada, porque es evidente que unos basamentos sin contexto resulta mucho más difícil comprenderlos que una reconstrucción tridimensional, ¿no? Pero su investigación demostró algo que a mí no se me había ocurrido. Es que visitando restos arqueológicos sin más, sin reconstrucción, no solo no se aprende, sino lo más fuerte, lo más duro, es que incluso se desaprende. Es decir, tienes una información más sesgada después de haberlo visto. Y claro, y esto yo me he dado cuenta, a veces cuando eres arqueólogo, mucha gente aparece en las excavaciones y te pregunta cosas y dices, oye, es como están hablando entre ellos, etcétera, ¿no? Entonces yo he oído conversaciones del tipo, bueno, pues esas paredes tienen 1,20 m de altura. Sí, eso tiene 1,20 m, pues entonces qué bajitos eran, ¿no? La gente de entonces, es decir, qué bajitos eran, ¿no? Eh, esa
esa percepción falsa que te produce la ruina se supera con la reconstrucción tridimensional, que es un gran instrumento didáctico. Pero déjame que te diga algo que a mí me parece más importante todavía. Si yo te enseño una casa íbera reconstruida y te digo, los íberos vivían así, desde el punto de vista didáctico, yo creo que estoy haciendo un mal trabajo. Un mal trabajo porque, vamos a ver, yo no estaba cuando los íberos construyeron la casa. Y yo he reconstruido la casa a base o en base a una serie de indicios que tengo, de evidencias y a veces de experimentación. Si yo no soy capaz de transmitirte los motivos, los elementos que me permiten reconstruir la casa, entonces hago un mal trabajo, porque ante un conocimiento elaborado, el estudiante o el que quiere aprender solo tiene dos opciones, o me lo creo o no me lo creo, o me lo creo o no, ya está. Claro, si me lo dice un sabio, pues me lo creo, ya está. Y esa no es la razón, esta no es una buena manera de trabajar, de educar, ¿no? Entonces, en el caso de la arqueología, lo más importante no es enseñar cómo era el pasado, sino enseñar el método que conduce al conocimiento del pasado. Y eso que digo de la arqueología lo mantengo para la historia. Hay un, hay un historiador del siglo XIX al que yo respeto muchísimo, que es Altamira. Eh, Altamira lo dice muy claro, dice, hablando de eso, dice, hay profesores, hay gente que presenta la historia como un plato precocinado a sus alumnos, escondiendo los ingredientes de ese plato, sin decirles cómo lo ha confeccionado. Y entonces Altamira sigue y dice, es como, al hacer eso, es como si supusieran que sus alumnos no son suficientemente listos o formados como para no poder comprender cómo se ha cocinado el plato. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que enseñar la cocina de la historia, porque la cocina de la historia no es otra cosa que la cocina en la que se cuece la realidad del pasado y del presente. Para seguir con la entrevista me gustaría empezar con el bloque de los museos, haciéndote una pregunta que puede parecer un poco tonta, pero que creo que da mucho juego a explicar el por qué y para qué de los museos, que es, ¿puede ser tan útil un pequeño museo en un pueblo, en un resto de patrimonio, eh, a un museo estelar? Quiero decir, mm, ¿puede un museo pequeño competir como patrimonio histórico a grandes museos como el British Museum o lo que sea? Los museos son grandes depósitos. Son depósitos de fuentes primarias. El museo no es distinto de una biblioteca. En una biblioteca cada libro contiene una información distinta de otra. En un museo cada pieza contiene una información distinta de otra. Entonces, si yo voy a una biblioteca y me enseñan los lomos de todos los libros, me voy a aburrir, porque yo no saco nada de ver los lomos de los libros. Yo a una biblioteca voy y leo o elijo algunos libros, y esos puede que los lea. Entonces, en un museo me ocurre exactamente lo mismo. Es imposible descodificar, que la mente humana descodifique 200.000 objetos o 30.000, ni tan siquiera un centenar. Eh, es imposible. Entonces los grandes museos son grandes depósitos, lo cual quiere decir que tienen enormes posibilidades. Un museo pequeño se entiende que sus objetos provienen de una zona próxima. Es como, vamos a ver, es como si yo aquí tuviera dos libros que me enseñan a conocer mi entorno y mi casa. Si lo que quiero es saber mi entorno,
me resulta más útil un museo pequeño que un museo grande. Por lo tanto, no es el tamaño lo que hay que medir en un museo, sino cuáles son las preguntas que nosotros nos hacemos antes de qué queremos ver en el museo, ¿no? Yo siempre me he planteado que las visitas a los museos, cuando el museo, que tú vas a ver un museo sin ninguna idea previa, sin ninguna pregunta previa, esa visita va a ser menos rentable culturalmente que cuando yo voy a ver un museo para verificar una pregunta, ¿no? No sé, pongo un ejemplo. Eh, yo he visitado muchos museos del automóvil, porque en su tiempo me interesé por ese tipo de museos. Incluso escribí un libro que se llamó El Museo Rodante. Bueno, cuando la gente que va a ver museos de automóvil, suelen ser de dos tipos, ¿no? Aquellos que van a los coches y cuando van al museo, ellos ya conocen la tipología de los coches, ya, y simplemente van allí porque quieren ver un modelo que les en fin, que les interesa peculiarmente, una serie o tal, es un tipo, pero luego también van aquellos que por alguna razón quieren descubrir el funcionamiento de un tipo determinado de motor. Aquel motor que era indestructible y que, bueno, el primer motor eléctrico, entonces van a ver algo porque ya tienen una pregunta previa. Esta es la forma de ir, la forma ideal de ir a un museo. En ese sentido, un museo pequeño me sirve igual o más que un museo grande. Ahora, por supuesto, los museos grandes, la ventaja que tienen es la gran cantidad de piezas y normalmente que esas piezas son exóticas, es decir, no proceden si el Museo Británico solo tuviese los elementos que se han obtenido, que han salido de las Islas Británicas, oye, cabrían un par de salas lo que tienen, ¿no? ¿Cuál es su ventaja? Su ventaja es que el Museo Británico acapara pues objetos de todo el imperio, ¿no? Y ese imperio, en la medida que fue un imperio enorme, pues claro, tiene objetos de gran parte del mundo y esa es su ventaja. Pero a nivel didáctico y a nivel de interés depende muchísimo de las preguntas que tú te hagas, ¿no? Yo para conocer mi país, mi territorio, el Museo Británico no me sirve. No me sirve o me sirve poco, quizá, ¿no? En cambio, puede que un museo en un pueblo o en una villa relativamente pequeña me sirva más para situarme en el ambiente de mis paisanos, mis conciudadanos, ¿no? Precisamente en ese sentido, quería hablar de un museo en el que tú has colaborado bastante, que es el Museo de Historia de Cataluña, porque me parece un excelente planteamiento. O sea, lo importante de ese museo no es tener unos fondos valiosísimos, ¿no? Sino que te sitúas en la historia con una especie de escenarios muy interesantes, según la época histórica, incluso con cosas, por ejemplo, para quien no haya podido ir, tú puedes construir un arco de medio punto con unas piezas de madera para ver cómo lo tienes que hacer para que no se caiga, ¿no? Que eso no es un resto histórico, pero sí que simula un problema histórico. ¿Qué nos puedes explicar de la concepción de ese interesante museo? Sí, ese museo surgió, bueno, fue un encargo que se concretó al doctor Javier Hernández y yo en aquel momento trabajaba con él y él entonces había visto pocos museos todavía de ese tipo, yo había visto alguno y entonces hicimos un poco un planteamiento distinto de los museos que había entonces al uso. Ese museo tiene ya bastantes décadas. No, no me atrevo ahora a calcular en qué año eso se hizo, pero hace muchísimas décadas. Bueno, ese museo en el fondo fue un museo diseñado dentro de una nueva generación de museos que en aquel momento estaban planteándose en distintos países de Europa.
Cuando nosotros estábamos trabajando en ese museo, en Berlín se estaba también se estaba planteando el futuro Museo de Historia de Alemania, hoy uno de los mejores museos que hay en Europa, ¿no? Nosotros la idea por lo menos, yo la saqué del Museo de Estocolmo, de Historia de Estocolmo. El Museo de Historia de Estocolmo estaba concebido de la siguiente forma. Ellos se hacían una serie de preguntas. En el fondo era como decir, vamos a ver, ¿qué es lo que Suecia ha aportado al mundo? Imagina esa pregunta hecha en Cataluña, hecha en Madrid, o hecha en Lisboa, o hecha en París. ¿Eh? Tu país, ¿qué cosas ha aportado al mundo? Entonces, esta es una cuestión importante porque, bueno, claro, ellos tenían, es un repaso de toda la historia de Suecia en cada momento que iban aportando, ¿no? Esa idea aparece también en el Museo de Historia Americana del Smithsonian en Washington, ¿no? Cuando uno va y visita ese museo, hay exactamente la misma pregunta implícita: ¿qué es lo que Norteamérica ha aportado al mundo? Bien, cuando entras dentro de ese museo y empiezas a ver la cantidad de inventos y de innovaciones que surgieron del Museo de Historia, que surgieron de Estados Unidos en los 3 últimos siglos, uno se queda absolutamente pasmado, ¿no? Pero dices, qué potencia ese país que ha llegado a concebir tantos objetos, tantos inventos, que ha cambiado tantas cosas, etcétera, ¿no? Pues bien, el Museo de Historia de Cataluña estaba concebido un poco con esa idea. Eh, pero tenía que ser un equipamiento didáctico, porque para construir ese museo, una cosa era importante. Sí, se decidió que sería un museo, pero no tenía piezas. Y las piezas tenían que venir luego, posteriormente. Y esas piezas no siempre llegaron, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que sustituir las piezas por ideas. Y ese museo empezó a ser un museo de ideas. Y por lo tanto, nuestra inspiración fue el Museo de Estocolmo. Museo que, hay que decirlo, hoy ya no es el mismo, hoy es mucho mejor, es decir, ha cambiado, ¿no? Nosotros todavía tenemos el mismo, pero ellos ya han cambiado. Fue una generación de museos nuevos, ahí empezó a cambiar la museografía, ¿no? Y empezó a introducirse la didáctica dentro de la museografía. Es un mérito de Javier Hernández bueno, y en parte mía y de otros muchos, porque el museo trabajó muchísima gente, historiadores, didactas, trabajó muchísima gente, ¿no? Que nos explicaras algún caso, algún ejemplo de éxito donde se relacione un museo con la didáctica. El museo y la escuela un poco nacieron juntos y en el fondo estaban condenados a ayudarse mutuamente, pero esto no ha sido así. Fue así al principio, pero con el tiempo los museos y la escuela tomaron caminos divergentes. Empezar a converger ha sido una cosa de los últimos 25, 30 años, ¿no? Antes hay muy pocas experiencias. Por orden y por rigor histórico, yo diría que el museo didáctico quizá más antiguo que yo he visto y que conozco es el Museo de la Civiltà en Roma, que se construye en época fascista y está en el barrio de Deur, la gran exposición universal romana que se tenía que celebrar. Ahí Mussolini ordenó la construcción de una serie de edificios y uno de ellos era el Museo de la Civiltà. Ese museo es un museo concebido de forma didáctica por los mejores arqueólogos que había entonces en Italia. Y es un museo de maquetas, es de réplicas. Hoy no sé si le llamaríamos museo,
Pero si uno desconoce el mundo romano y quiere realmente conocerlo, qué sé yo, cómo era una cocina, cómo era una biblioteca, todo eso, ¿no? Cómo era una catapulta, cómo funcionaba, tiene que ir a ese museo. En ese sentido, es un museo que se avanzó a su tiempo. Es curioso que ese museo lo hicieran arqueólogos e historiadores bajo órdenes fascistas, ¿no? Luego, a partir de ahí hay un segundo grupo de museos que son los que se construyen en Gran Bretaña en la época en la que gobernó Labour. Son museos que los vemos en las grandes ciudades industriales británicas y están pensados casi siempre, es una museografía muy simple, a base de figuras recortadas, a base de interactivos, etcétera, ¿no? Ese tipo de museos introdujeron la interactividad en los museos de historia, en los museos de ciencias humanas, cosa que antes no había ocurrido. Esto es en los años 60, más o menos, yo los vi más tarde y vi solo algunos. Hay que decir que esa museografía anglosajona fue también asimilada por algunos museos de los países nórdicos y del norte de Alemania. En ese caso, el tercer grupo que yo pondría sería los museos de Suecia y algunos museos alemanes. Museos recientes, bueno, recientes de los últimos años, que cumplen estrictamente con la museografía didáctica, yo diría que uno de ellos, sin duda alguna, es el Museo de Historia de Berlín, ¿eh? Que es un museo extraordinariamente bien hecho. Luego hay museos más pequeñitos que también cumplen con esa función, pero ya son museos parciales. Me estoy olvidando de algo importantísimo y es que no solo, bueno, estamos en una sesión que hay que hablar básicamente de ciencias sociales, pero hay que decir que la introducción de interactivos en los museos no procede precisamente de los historiadores, ni mucho menos, y menos todavía de los historiadores del arte. En el caso de arte los museos todavía tienen mucho trabajo pendiente, ¿no? En fin, mucha gente todavía concibe el museo de arte como la técnica de saber colgar un cuadro e iluminarlo, ¿no? Esto es una técnica de escaparatismo, pero no es museografía, estrictamente hablando. No, me estoy refiriendo a los museos científicos. El primero y el que yo creo que da la pauta para todos los demás es el Museo de Ciencias del Golden Gate en, en, en California. Ese museo es el que se concibe como el primer museo de ciencias interactivo totalmente y que luego es copiado y adaptado prácticamente en todos los museos que se construyeron a partir de ese momento, ¿no? Entre ellos el Cosmos que es un ejemplo, en fin, extraordinariamente bien planteado de un museo que intenta explicar ciencia a base de elementos interactivos, ¿no? Hay diferencias importantes, sin embargo, entre los museos estos nuestros y los museos de algunos de estos países. Y no es tanto en la museografía, sino en la fórmula utilizada para animar el museo. O sea, los intermediarios, los intérpretes que llaman ellos, hoy nosotros le llamaríamos los guías, ¿no? Nuestros museos tienen un déficit terrible, y es mediación humana. ¿Eh? Es decir, a veces uno tiene la sensación de que nos gastamos mucho dinero fabricando un museo, pero luego, cuando ese museo alguien tiene que introducir al público en los temas del museo, etcétera, eso no tiene ningún interés para nuestros gestores. Es como, yo siempre lo planteo, es como si yo me gastara muchísimo dinero
construyendo una peluquería de lujo, ¿no? Y pongo ahí todos los elementos, todas las novedades, un diseño impresionante, pero luego para peluqueros, pues no sé, me remito a 3 o 4 amigachos míos que digo, estos ya aprenderán a cortar el pelo, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con nuestros museos. Es decir, a veces construimos muy buenos museos, pero habría que analizar muy bien cómo se recluta el personal, cómo se selecciona, qué información tiene, qué capacidad didáctica tiene, qué formación didáctica tiene, currículums escolares, ¿no? Porque sin eso es imposible que el mejor de los museos funcione medianamente bien. Y Joan, una pregunta un poco más personal, pero que también tenemos curiosidad. ¿Qué significa para ti Calafell? Porque además de ser la ciudad de donde tú eres, también dirigiste allí en la excavación de la Ciudadella Ibérica y del Castell de Santa Creu, creo. Para ti, ¿qué Sí, significa Calafell? bueno, yo nací aquí. Me ocurre, a mí Calafell me ocurre, tengo una relación con Calafell parecida a la que tenía Carlos Barral, que, en fin, que compartíamos. Es una relación de amor y odio, ¿eh? Es decir, es amor porque toda mi infancia, yo estuve aquí hasta los 18, 19 años, y toda mi infancia transcurrió aquí, ¿no? Y ahora que me he jubilado, paso más tiempo en Calafell que en Barcelona, ¿no? Pero es un poco, es la infancia para mí, es el retorno a la infancia, es esa vida idílica que no tienes en la ciudad. Para mí idílica, yo tengo una pequeña, bueno, tengo una hectárea en donde hay una casa de campo, una masía del siglo XVIII. Yo ahí, bueno, pues el tiempo ahí me pasa con una rapidez impresionante, ¿no? Pero es eso, ¿eh? Yo creo que es esa idea de la infancia que todos tenemos y que a veces pues no tenemos ocasión de recuperarla. Y yo sí la tengo en Calafell, ¿no? Lo único que te he dicho una relación de amor y odio porque esos pueblos de costa, Calafell es un pueblo de costa, cuando yo nací tenía 3.000 habitantes y hoy tiene 30.000. Entonces, ¿eso qué significa? Esto significa que hay mucha gente que dice, yo puedo volver a mi pueblo y vuelven, ¿no? Porque su pueblo está ahí. Yo a veces no puedo volver a mi pueblo, porque mi pueblo en un porcentaje muy elevado ha desaparecido ya y quedan reductos, ¿no? Esos reductos es a donde yo voy. Si tú ahora mismo, mira, ahora mismo tenemos una varita mágica, ¿vale? Que te convierte en el absoluto hacedor de toda la, vamos a llamar, política de museos, de patrimonio, de gestión de patrimonio, de educación. Si pudieras hacer un par de cambios y todo dependiera de ti, ¿cuáles serían? Esa pregunta tiene... Así Es que fácil, no ¿eh? haría un par de cambios, ¿eh? Hombre, si pudiera hacer un par de cambios, depende de los cambios. En los museos, el cambio que yo creo que se necesita es un cambio de chip en los órganos rectores, ¿eh? De arriba, de arriba abajo, ¿eh? Pero empezando por arriba. Habría que decapitar, ¿eh? Habría que cortar muchas cabezas en los museos, ¿no? Y en la educación, mira, es que soy de los que piensan que la enseñanza de la historia es una asignatura pendiente, ¿no? Pienso que estamos peor de lo que muchos de nuestros colegas imaginan, ¿no? Entonces, bueno, yo fulminaría casi todos los currículums actuales, casi todos, ¿eh? Te estoy viendo muy jacobino, ¿eh, Joan? Sí, no, no, es que es verdad, es que es verdad. No, sí. Mira, aún a riesgo de que algunos colegas me quieran fusilar, yo diría que habría que sacar, había que quitar mucha pedagogía
de los centros de decisión y colocar un poquito más de didáctica aplicada. Ahí lo dejas. Yo creo en los maestros, pero difícilmente puedo creer en los directores generales, en los consellers y por supuesto en los ministros. No. Hace mucho tiempo que no tenemos, que de esta raza no tenemos unos buenos ejemplares. Muy bien, pues mira, ahora vamos a pasar a los siguientes bloques, que son más dinámicos. Entonces yo te voy a pedir un pequeño ejercicio, ¿vale, Joan? Que es ser sintético, ¿vale? Antes hemos hecho como preguntas bien explicadas y tal, y ahora la clave es que sea sintético. El primero de los 3 bloques que quiero hacer contigo es sobre tops. ¿Cuáles son los 3 museos que más te encantan de todo el mundo? Bueno, el museo que más me encanta, sin duda, es el de Historia Americana de Washington, el que más me gusta. Un museo que me impresiona es el de Israel, el Museo del Holocausto. Es un museo que te deja sin aliento, ¿no? Y el tercer museo, yo pienso que es un museo que no sé si existe, pero que vi en Boston hace muchísimo tiempo, y que era el Museo del Ordenador, en donde podías entrar dentro de un chip y dentro de un ordenador. Vale, ¿y ese mismo top en museos digamos, del Estado? Bueno, pues hay algunos. Mira, quizá el primero es un museo que ahora creo que está medio cerrado y no está lejos de Barcelona. Es el Museo de Gavà, de las minas prehistóricas de Gavà. Estado. Creo que este es un museo muy bien hecho, ¿eh? Está bien resuelto. Luego hay un museo que también me gusta, que es el que hay en San Juan de la Peña, y que es la museización del convento, de las ruinas, ¿no? Que es muy espectacular, simple, de un formato simple, y sin embargo es muy resultón, ¿no? Y luego hay un museo de Aperto en el que yo participé, lo siento, pero he de decir alguno en el que participé yo, y que es la museización al Aperto de Dal Vila en Ibiza. Ahora vamos a pasar con otra dinámica, ¿vale? Que es un test rápido para conocer un poco más a Joan Santacana. ¿Qué comida histórica jamás te comerías? Los hígados encebollados. Bien, pensaba que ibas a decir el mítico garum de los romanos, ¿no? No, garum he comido. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal tu experiencia? Nada, una cosa muy salada y un poquito asquerosa. ¿Y qué comida de la historia que tengas en tus investigaciones desearías poder probar? Pues mira, hay un plato que se fabricó para Felipe III, que era unas truchas que las rellenaban de ostras, y todo eso lo adornaban de una forma espectacular, barroca. Ese plato yo no lo he comido nunca, porque las ostras son muy caras y no se puede rellenar truchas con ostras, pero ese es un plato que yo quisiera comer. ¿Qué es lo que más odias de un museo? ¿Qué es lo que más rabia te da cuando lo ves en un museo? Lo que más rabia me da son los conserjes cuando hacen callar a la gente. ¿Qué museo pequeño y desconocido crees que la gente tendría que ver, aunque sea una vez en su vida antes de morirse? El Museo del Pisapapeles en Denver. Sí, porque es un museo que parece que no tiene interés, y sin embargo sorprende. ¿Qué es lo que más disfrutabas a la hora de enseñar a tus alumnos? Lo más interesante es la cara que ponen los adolescentes cuando descubren algo. Eso es impagable. Cuando les sale bien, cuando empiezan a descubrir algo, ¿no? Sí, yo eso lo he experimentado muchísimas veces, especialmente cuando hacíamos juicios a personajes históricos.
Sí, sí. ¿Qué cosa has disfrutado más aprendiendo tú de tus estudiantes? Mis estudiantes me han enseñado cosas que yo no habría descubierto nunca por mí mismo. La rapidez con la que enlazan conceptos cuando les interesa algo. Cuando algo interesa, la rapidez con la que enlazan conceptos. Eso solo se aprende si lo ves. ¿Qué libro tiene en su mesa de la cama donde duerme Joan Santacana? En este momento, las memorias de Giacomo Casanova. ¿Con qué música disfruta Joan Santacana? Ahí me has pillado, ¿eh? Porque yo me pongo siempre canto gregoriano. ¿Y hay alguna pieza de canto gregoriano que recomendarías para alguien que normalmente no escuche canto gregoriano? Sí, hombre. Sí. Lo mejor son las vísperas, sobre todo en Pascua. Si no te hubieses dedicado ni a la arqueología, ni a la enseñanza, o a la didáctica, ni a la historia en general, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? Sí, yo iba para geólogo. Cambié unas piedras de antes de Dios a unas de después de Dios. Si ahora mismo a Joan Santacana le tocaran 100 millones de euros, ¿qué harías con ellos que sea confesable? Bueno, no creas, lo mismo que hago ahora. Mira, ahora, dentro de pocos días, cuando emitáis esto, probablemente con mi mujer estaré en Roma y estaré un mes allí. Pues si me tocara una lotería con todo ese dinero, probablemente esto lo haría con más frecuencia. Pero no creas, no sé si daría la vuelta al mundo tampoco, Es la de la ronda rápida, que es todavía más vertiginoso. Yo te digo una palabra, y tú tienes que responder con la primera palabra que te venga a la cabeza. Calafell. Castillo. Patrimonio histórico. Riqueza. Cocina íbera. Gusto. Historia cotidiana. Apasionante. Pasión. Y la última, Joan Santacana. Bueno, uno más, Uno más. ¿Cómo debería ser para Joan Santacana un museo en el siglo XXI o un museo del siglo XXI? En primer lugar, debería ser un museo didáctico, en donde la gente saliera con más preguntas que respuestas. Debería ser, además, un museo inclusivo, en donde el acceso al conocimiento no estuviese limitado por factores externos, ¿no? Y en tercer lugar, un museo del siglo XXI debería tener un diseño bien hecho. Cuando Miguel Ángel pintó las estancias de Rafael en el Vaticano, ¿no? Pintó tres cosas, ¿no? Pintó por una parte la filosofía en un muro, porque decía, el Papa para firmar tiene que tener una información de las cosas del mundo. En segundo lugar, pintó la teología y dice, el Papa no puede firmar nada sin tener en cuenta la teología o el conocimiento de Dios. Y el tercer muro era las artes, la música, etc. Dice, aparte de ser lo que firma bien estructurado según la ciencia humana y la divina, tiene que ser pues el museo, además de de ser inclusivo y de ser didáctico, además tendría que ser diseñado bellamente, es decir, con una estética adecuada a lo que contiene dentro, ¿no? Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.